amados hermanos, ¿quién inspira o quién es el escritor y el autor de este libro de Proverbios? ¿Quién es? Hermana Francisca, ¿quién es el autor? Francisca Fuentes. Salomón. Bien. Eso es importante, que nuestros hijos aprendan. Y este punto, vamos hermanos, va a tocar a los hijos, pero también va a tocar la responsabilidad de nosotros los padres, de que los valores, amados hermanos, bíblicos no tienen que perderse, sino que tienen que crecer y tienen, amados hermanos, que cultivarse, y a la vez, amados hermanos, nosotros tenemos que inculcarlos en nuestros hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, partimos. Proverbios capítulo 3, versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué nos dice, amados hermanos, ahora en estos 4 versículos? Le está diciendo, el escritor está diciendo, hijo mío. O sea que a todos por igual nos está llamando. ¿Cómo nos está llamando? Hijos. Dios nos está llamando hijos. Y está diciendo solamente a algunos. ¿Está diciendo hijo o está diciendo hijos? ¿Qué dice? Hijo. O sea que en esta oportunidad Dios está hablando individual. No te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y de años de vida y paz te aumenta. Está hablando aquí, amados hermanos, en estos primeros versículos está hablando y está haciendo una equivalencia, amados hermanos, que guardar la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Perdura en el tiempo. ¿Se da cuenta, hermana Alejandra, hermana Isabela, Sofía, ambas franciscas? Se me olvidó el nombre. Diana. Está diciendo que la palabra del Señor es largura de día y va a perdurar. Lo que ellos van a aprender y lo que ellos aprenden tiene que perdurar en el tiempo. Los valores que Dios nos da y los valores que Dios estableció para nosotros como hijos de Dios tienen que perdurar en el tiempo, no tienen que apartarse, no tienen que diluirse, tiene que perdurar. Escuchamos y nosotros sabemos ese texto que dice: instruye al niño en su camino. ¿Y qué dice? Y aunque fuere viejo, no. Pero a veces, aquí entramos ahora los padres, a veces ese texto es solamente un cliché. ¿Lo hacemos? Examinémonos. Nosotros como padres, ahora dejamos a un lado la responsabilidad de los hijos. Ahora veamos la responsabilidad de nosotros los padres. ¿Instruimos a nuestros hijos? ¿Les enseñamos la palabra del Señor en nuestros hogares? ¿O le dejamos la responsabilidad a las tías de la escuela dominical? ¿O le dejamos la responsabilidad que nuestros hijos solamente puedan escuchar una palabra aquí en la casa del Señor? ¿Nos damos el tiempo de que los valores, que el guardar los mandamientos, que el guardar lo que los ate en su corazón para que sea largura de día, lo hacemos en nuestros hogares?
Tenemos nosotros la responsabilidad como padres de realmente llamar a nuestros hijos y sentarlos y decirle: hijo, mire, esto es bueno para su vida, esto es importante que usted aprenda. Les enseñamos el temor. Vamos a ver 3 puntos. Los primeros puntos que vamos a ver, que va a ser el amor sacrificial, va a ser la fidelidad, pero va a también entrar lo que es el temor. Una cosa es importante, el amor. Enseñar, amar en amor sacrificial, cómo nosotros como padres tenemos que darnos a nuestros hijos. En cuanto a la fidelidad, que también nosotros tenemos que hacerlo fielmente, cumplir delante del Señor fielmente, de poder enseñar e instruir a nuestros hijos. Pero si le enseñamos temor, a nuestros hijos, entonces el día de mañana a ellos se les va a hacer fácil amar en un amor sacrificial a Dios. Y lo van a hacer en fidelidad. ¿Por qué? Porque yo empecé a enseñarle temor e inculcar temor en su corazón. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Qué responsabilidad nosotros tenemos? Y nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme, ¿qué dice? Teme a Jehová y no te apartes del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Escuchen bien los jóvenes, escuchen y pongan atención a esto, porque también esto es importante que ustedes lo retengan en su corazón. Honra a Jehová con tus bienes y con lágrimas, voy a ponerme los lentes, y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecie, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Gloria sea el nombre del Señor. Amado hermano, mire, todo esto que está aquí son principios fundamentales. ¿Fundamentales? ¿De qué? De que yo como padre, yo tengo que buscar que los valores cristianos que hoy en día están bajo ataque. Mire lo que decía la lección anterior. Una cosa me llamó la atención de lo que decía la hermana anteriormente. Los amalecitas, ¿qué es lo que hacían con los niños? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué hacían los amalecitas con los niños? Con los varones sobre todo. Les cortaban sus. ¿Por qué los castraban? Para que no tuvieran descendencia. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás hoy en día con todas las redes sociales, espiritualmente? ¿Qué está haciendo Satanás con nuestros jóvenes o con nuestros niños? ¿Nos los está castrando espiritualmente? ¿No está castrando Satanás espiritualmente nuestras mentes? Los valores de Dios los bajan y los reducen al pensamiento humano, al relativismo. Hay una parte que también del estudio parte de lo que es el relativismo. El relativismo es que no toda verdad está sujeta a una verdad absoluta. Bien, gracias hermano Wilmer. Sino que puedes variar de acuerdo a la cultura y de acuerdo a los tiempos. Y hoy en día la palabra de Dios es cuestionada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya no está a la altura del hombre. No, la rebajó a su nivel. ¿Podemos rebajar la palabra de Dios al nivel nuestro? No se puede. ¿Se entiende? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, mire, jóvenes, niños, hermanos, sigamos. Versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya la
sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de día está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que en ella echan mano, y bienaventurados son los que retienen y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Pero ¿qué nota usted aquí? Usted nota aquí, amado hermano, que si usted guarda, jóvenes, niños, adolescentes, nosotros como padres, si nosotros le enseñamos a guardar a ellos la palabra y que los valores de Dios tengan un peso en sus vidas, entonces, ¿qué es lo que van a recibir? Mire, ¿qué es lo que dice el versículo 15? Versículo 16. Largura de días estarán en tu mano. ¿Qué largura de día nosotros recibimos al obedecer la palabra del Señor? ¿Qué largura de días recibimos al obedecer la palabra del Señor? Lo primero que es, recibimos salvación, pero recibimos vida eterna. ¿Y la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que dice, sus caminos son caminos deleitosos, largura de día está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. ¿Qué pasa cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor? La obediencia, ¿qué es lo que trae? Ganancia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Trayendo ganancia y estamos trayendo bendición. Esa bendición tiene que perdurar. Esa bendición no puede ser momentánea. Esa bendición no puede ser solamente circunstancial. Esa bendición tiene que perdurar. Tiene que perdurar en sus decisiones. Tiene que perdurar en su forma de vivir. Tiene que perdurar. ¿Por qué? Porque en todo lo que tú haces, en todo lo que estás haciendo, Dios todo, cuando tú cumples la palabra y tú atas la palabra de Dios en tu corazón y la llevas en ti y la cumples, la obedeces, Dios va a bendecir la obra de tus manos. Dios va a darte todo lo que tú necesitas. Te va a dar largura de día, te va a dar riquezas, te va a dar honra, va a haber paz en tu corazón. Dios va a poner todas las cosas en orden. ¿Por qué? Porque tú estás atando la palabra de Dios en tu corazón y esos valores no deben de perderse. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, amado hermano, hoy en día hablar de la familia, los valores cristianos, es casi como mencionar algo polémico. En muchos lugares, amados hermanos, los valores tradicionales han sido reemplazados por ideologías que desprecian los principios de Dios. Han redefinido lo que significa ser familia. ¿Qué Dios estableció? ¿Cómo Dios estableció la familia? ¿Estableció la familia por sistemas o ideologías de género? ¿Fue ese el diseño de Dios? ¿Cuál fue el diseño de Dios? ¿No dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? ¿No fue ese el diseño de Dios? ¿No fue un hombre y una mujer? ¿No fue, o fue acaso un hombre con un hombre? ¿Se da cuenta que los valores hoy en día han sido tergiversados? Hay cosas que se hacían para atrás. ¿Desde cuándo está esta corrupción? ¿Es solamente hoy en día o viene de muchos años atrás? ¿O viene de décadas para atrás? ¿Se recuerdan Génesis capítulo 6? ¿Qué dice en Génesis capítulo 6? Dice que Dios se cansó de la maldad del hombre porque se corrompieron. ¿Y a quién halló? A uno solo. ¿No está Satanás detrás de eso?
no está detrás de que Satanás, amados hermanos, corta y cercena los valores cristianos, cercena para que los valores de Dios y la ideología del hombre se rebaje al nivel del hombre. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Nuestra única fuente confiable es la Escritura. ¿Qué debo de enseñarle yo a mi hijo? ¿Mis pensamientos? ¿Lo que yo pienso? ¿Lo que yo creo? ¿Cómo debe ser? ¿O yo mismo debo corregirme? Yo tengo que corregirme. ¿Para qué? Para que el niño vea coherencia. Porque los niños saben cuando usted está diciendo algo, pero sus obras están diciendo otra cosa. Gloria sea el nombre del Señor. La familia no fue inventada por una cultura ni un contrato social. No es un contrato social, es algo que Dios estableció. El diseño es un diseño divino, creado por Dios desde el principio. Los valores que deben gobernar, amado, la familia deben ser el diseño divino. Los principios y los valores deben ser principios y valores de Dios, de acuerdo a su palabra. Por eso es que estamos viendo aquí, amados hermanos, en Proverbios capítulo 3, estamos viendo que si yo guardo la palabra del Señor, ¿qué es lo que estoy trayendo? Bendición. ¿Para qué? Para que no solamente sea momentánea ni circunstancial, no, tiene que perdurar. La bendición tiene que perdurar. ¿Cómo yo obtengo la bendición? Para que mi hijo viva una vida sana, una vida excelente, una vida, amados hermanos, que esté de acuerdo a los parámetros. Parte del hogar, parte en la enseñanza del hijo. Desde chiquitito yo tengo que enseñarle a él o a ella el temor a Dios, porque si yo inculco el temor a Dios en su corazón, eso es una garantía de que va a poder vivir una vida fructífera en el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que ahí está la responsabilidad de nosotros los padres. Bendito sea el nombre del Señor. La familia es creación divina. Los valores que deben gobernarla también deben gobernarla y tienen que venir de Dios, amados hermanos. Y Dios sigue teniendo la autoridad final sobre el matrimonio. ¿Quién es la autoridad sobre un matrimonio? Dios. ¿O la autoridad la tiene el hombre? ¿Quién tiene la autoridad en el matrimonio? No es el esposo. El esposo sí es el encargado, el responsable, la cabeza del hogar, pero no la autoridad del hogar. ¿Se da cuenta un poco de la diferencia? Dios me dejó a mí como responsable de mi hogar, y yo soy responsable hasta de la vida espiritual de mi familia, de mi hogar. Yo soy responsable de la vida espiritual de mis hijos. Todos los padres que estamos aquí, todos, cual más, cual menos, todos somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. Yo soy, sobre todo los sacerdotes, sobre todo los varones. Entonces, amados hermanos, la vida espiritual, y nuestro no es solamente hasta que se casaron. El hermano Rosamel todavía sigue siendo responsable, porque el día de mañana, claro, yo me salí del hogar de él, sí, pero él sigue siendo responsable de mí delante de Dios. ¿Se entiende? ¿Se da cuenta? Entonces, Dios nos ayude, amado hermano, para que nosotros, amados hermanos, y ese es diseño de Dios, es diseño de Dios. Por eso es que no podemos rebajar el diseño de Dios a mi nivel o al nivel de nosotros, a la autoridad, y la autoridad final sobre el matrimonio de la crianza de Dios, de los hijos, todavía sigue siendo Él la autoridad final. De la ética moral, Él sigue siendo la autoridad final. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Y qué viene siendo? Viene siendo como un incrédulo si
si el matrimonio, si en el hogar, si el esposo o la esposa no proveen en lo espiritual para que la vida espiritual del hogar pueda dirigirse según los parámetros de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Manda para que sean irreprensibles. O sea, que no es si usted quiere. Dios no le está preguntando si usted quiere. ¿Estoy yo autorizado para obedecer algunas cosas y otras cosas no obedecerlas? ¿Estamos autorizados? No estamos autorizados. La palabra me dice, guarda, obedece. Yo no estoy autorizado bajo ningún punto a quebrantar la ley, porque ¿qué pasaba cuando se quebrantaba un mandamiento? Guardó todo, pero quebrantó uno, quebrantó todos. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ahora vamos a ver si queremos entender la familia. Ahora, ¿cuáles son los valores cristianos de la familia según la Biblia? Entender, amado hermano, la familia y los valores cristianos. No podemos permitir que el mundo defina estos términos por nosotros. En tiempos recientes hemos visto cómo las ideologías humanas han intentado redefinir qué es lo que es una familia, alterando los fundamentos. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado. No pueden alterarse los fundamentos bíblicos. No pueden. No podemos algunas cosas llevarlas a la ligera, porque el día de mañana traen consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia cuando yo detengo la justicia de Dios con la injusticia, ¿qué es lo que viene para mí? Ira. Ahora, ¿qué es lo que hicieron antiguamente los hombres para atrás? Desecharon. Y por eso es que Dios se cansó. ¿Qué hacían ellos? Versículo 24. Por lo cual Dios los entregó. Por eso es que el día de mañana, ¿qué vivimos? Consecuencias de mis acciones. ¿Por qué? Porque menosprecio la palabra. Mire, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros detenemos la palabra del Señor, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros ya, amado hermano, cuando ya nosotros no queremos entender, cuando ya menospreciamos la palabra, cuando ya no queremos oír. Y a veces, amado hermano, hay cosas que nosotros vivimos y pasamos y las vamos a vivir porque no le pusimos atajo. Y no le pusimos atajo desde un principio.
porque no buscamos la instrucción, porque no supimos corregir, porque no supimos dar la instrucción apropiada, porque no supimos llevar la dirección apropiada. No, buscamos enseñar a nuestros hijos a lo que yo fui criado, a cómo me criaron a mí. Y así no es la cosa. Hoy en día no podemos decir que somos ignorantes, porque usted puede buscar en muchas cosas, amado hermano. Ahí usted puede sacarle provecho al internet, y no tampoco todo funciona. Pero si usted tiene discernimiento, lo busca y lo lleva a la palabra, entonces si usted busca, usted va a saber cómo educar a sus hijos, cómo debe de tratar, cómo debe de estimularlos. Hay cosas que salen aquí en la palabra, pero también hay otras cosas que me complementan para yo cómo poder hacerlo. ¿Cómo puedo educar a mi hijo? ¿Cómo puedo enseñarle? ¿Cómo puedo enseñar, inculcarle a él el temor a Dios, el amor a Dios, la fidelidad a Dios? ¿Cómo él debe de rechazar lo que no es de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? ¿Del hijo? No, el hijo sí tiene responsabilidades, pero ¿quién tiene la mayor responsabilidad? Soy yo. Soy yo como padre, que debo de enseñarle. ¿Para qué? Para que el día de mañana no es mis acciones, porque yo no quise escuchar la voz de Dios, yo no quise corregir, yo no quise instruir a mi hijo. Entonces el día de mañana, ¿qué pasa? Estas situaciones. Y familias cristianas, que el día de mañana sus hijos gay, sus hijos se operan para ser mujeres, hijos de padres cristianos, hijos de familias cristianas, porque se deshonran y se deshonran a sí mismos. Yo lo he visto. Yo he visto eso. Yo vi una familia, y de padres cristianos, de abuelos cristianos. ¿Por qué? Porque los padres livianos, y se olvidaron de la instrucción, se olvidaron de inculcarles, se olvidaron de inculcarles y de mostrarles cuál es la verdad. No les interesó. Los problemas los agobiaron, las situaciones. Es que yo tengo que trabajar. No, tú tienes que trabajar. Ella tiene que trabajar igual. Y a la deriva los hijos. No debe ser así en nosotros. Como padres, no debe ser así. No pueden vivir a la deriva nuestros hijos. Porque va a venir un Amalek y va a venir y va a hacer cenar las cosas que son importantes para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Para nosotros los creyentes, amados hermanos, hay una verdad fundamental que no puede ser negociada. La palabra de Dios no puede ser negociada. Yo no puedo negociar la palabra del Señor. Yo no puedo transarla, porque el único que se está haciendo daño soy yo mismo, porque yo mismo después voy a estar llorando. ¿Acaso nosotros no lloramos por el error de nuestros hijos? ¿Acaso no lloran? La familia nace en el corazón mismo de Dios, y es por eso que los valores deben de gobernarla también. Salmos 103. Salmo 103. El versículo 17, 18. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Es desde la eternidad a la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Qué tengo que hacer ahí? Enseñarle. ¿Para qué?
para que Dios lo bendiga, para que Dios lo guarde, para que Dios lo prospere, para que Dios, amados hermanos, Dios pueda bendecir la vida y la salud espiritual de mi hijo o de mi hija. ¿Para quién es el beneficio? ¿Para quién es el beneficio? Es para ellos mismos. Es para ellos mismos. Y hay otro beneficiario. Usted. Porque usted le enseñó, porque usted le inculcó, porque usted le dio. Por eso los jóvenes, las jóvenes que todavía no se casan, aprendan a ser esposas antes de. Y aprendan a ser esposos antes de, no en el matrimonio. Esposas antes de, no en el matrimonio. Aprendan a llevar un hogar, no en el matrimonio, antes del matrimonio. Intrúyase, busque, pídale gracia, pídale sabiduría, pídale madurez, para que en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, en los momentos de dificultad, en los momentos de pelea, en los momentos que no se puedan acomodar, tenga la gracia, tenga la sabiduría de que la mujer edifica su casa y tiene que edificar a su familia, tiene que edificar a su marido, tiene que edificar a sus hijos. Enséñele a sus hijos. No es que cuando me case, no, cuando se case va a ser demasiado tarde. Quizá lo va a hacer bien, pero no es mejor antes. Gloria sea el nombre del Señor. Yo escribí una carta, se lo mostré a mi esposa Jovi. Escribí una carta hace muchos años atrás, donde yo escribía esa carta, se la escribía al Señor, y yo le expresaba en esa carta y le decía que los rayos del sol pegaron sobre mi rostro, y lo moreno que soy es por el sacrificio de poder construir un castillo para ti. Porque yo me interesé antes en preparar un castillo para mi esposa. Yo me interesé antes en poder ser un buen marido. Dios puso en mí el poder ser alguien. Hay un consejo que mi padre me dio y que ese consejo fue fundamental. Y él me dijo: pide sabiduría, pide inteligencia. Por eso, joven, señorita, pídale gracia, pídale sabiduría, pídale inteligencia. ¿Para qué? Para que el día de mañana usted pueda llevar un buen hogar, pueda llevar un matrimonio como Dios quiere, como Dios desea. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad a los que le temen. ¿Por qué? Porque obedece, porque cumple. ¿Por qué? Porque busca la justicia de Dios. Y en los hijos sobre los hijos, y esta bendición seguirá a la siguiente generación. Si yo le enseño a mis hijas, si yo le enseño el temor a Dios, mis hijos y mis nietos se inculcarán en el temor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiso siempre para Israel. No fue la bendición esa para Israel. Israel, tú serás bendición para el mundo. Pero nosotros como padres hoy en día hemos perdido bastante la responsabilidad sobre nuestros hijos. Ellos se educan en las pantallas. Ellos se educan en el colegio. Ellos se educan en lo que oyen y en lo que ven. ¿Estuvo la voz del padre? ¿Estuvo la voz de la madre para corregir aquellas cosas? Y después lloramos. Después lloramos. Ya el caballo se desbocó. Ya no hay cómo sujetarlo. Porque tienen que vivir esos momentos de la adolescencia, tienen que pasar esos momentos de rebeldía, y eso va a ser normal.
pero que siempre en su corazón, en la intimidad, prime el temor a Dios. Satanás los va a inducir, de una u otra manera va a inducirlos al mundo, va a inducir aquí, va a inducir allá, porque ellos pasan un proceso en sus vidas, van a pasarlo. ¿Cómo yo lo enfrento? ¿Cómo lo vivo? Por eso es que la importancia de que, por ejemplo, Alex o los más chiquititos se les enseñe el temor, que ellos conozcan el temor a Dios, que ellas conozcan el temor a Dios. Porque el temor es fundamental. ¿Sabe que el temor los lleva a la fidelidad? Amor. Cuando hablamos de amor en el contexto familiar, es crucial entender de qué tipo de amor estamos hablando. El mundo ha reducido el amor a emociones pasajeras, porque eso es lo que es el amor hoy en día. Emociones pasajeras. Atracción física. Eso es el amor. Emociones pasajeras y atracción física. Pero la Biblia presenta un estándar mucho más alto. El amor, amados hermanos, el amor es un amor sacrificial. El amor que lo compara la palabra del Señor es que Cristo amó a su iglesia, pero hoy en día el amor es egoísta y hasta circunstancial. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto no es un amor condicional, ni un amor basado en cómo me traten o cómo me sienta. No. Es un amor que se entrega, que muere a sí mismo, que prioriza el bienestar del otro por encima del propio. Eso es el amor sacrificial. Y eso es lo que yo debo de entender, amado hermano, como padre. Yo debo de entender que mi prioridad no es mi bienestar. Mi prioridad no es sentirme yo cómodo. Yo no estoy para ser servido en mi hogar. Yo estoy para servir a mi esposa. Y yo estoy puesto para servir a mis hijos. No soy su servidor, que es distinto. Dios no es mi servidor. Dios fue el primero que sirvió al hombre, pero no es el servidor del hombre. El amor sacrificial está por encima, incluso tiene la esencia del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio apuntó a la cruz de Cristo y es lo ideal que Dios espera de nosotros. ¿Qué espera Dios? Que nuestro amor sea un amor sincero para nuestra familia, que sea sacrificial, que busque el bienestar de la familia, que busque el bienestar de sus hijos, que busque el bienestar, la esposa busque el bienestar de su familia, búsquela. Que esté por encima de usted. Sacrifíquese por su familia, en todo sentido. ¿Lo hacemos? Seamos sinceros. ¿Lo hacemos? Un llamado al amor sacrificial en la crianza. Criar con amor bíblico implica corregir sin abusar, disciplinar sin humillar, enseñar sin desesperar al hijo, sino apuntar al corazón de ellos, pero que ese corazón apunte al Dios vivo. Gloria sea el nombre del Señor. Amado hermano, es tan importante amar y entregar el amor a nuestra familia que Dios lo considera prioritario para nosotros como padres. Es prioritario que nosotros podamos buscar y priorizar el bienestar por encima del nuestro. Segundo punto, fidelidad y compromiso. Esta fidelidad y compromiso, amados hermanos, es un eco del pacto eterno de Dios.
El segundo valor esencial es la fidelidad, tanto dentro del matrimonio como en la relación de los padres con sus hijos. En tiempos donde el compromiso familiar es visto como algo temporal y donde el divorcio es visto como una salida fácil. La fidelidad cristiana es un testimonio profético. Hoy se ha perdido la instrucción de la palabra con los hijos. Los hijos se forman en confusión. Las parejas se juntan para ver si resulta. Hoy día es fácil. No resultó. ¿Por qué no resultó? No, es que no éramos compatibles. ¿Es el diseño de Dios? ¿No es el diseño de Dios? Malaquías capítulo 2 versículo 16 nos dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, porque no es el diseño de Dios. Y hay muchas circunstancias, cuando ya uno entra en ese detalle, hay muchas circunstancias de por qué puede llegar a uno a ese punto de la separación, del divorcio. Pero amados hermanos, no es el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quiénes sufren las consecuencias? ¿La sufrió usted nomás? ¿O la sufre todo su núcleo familiar? ¿La sufre todo el núcleo familiar? ¿Se da cuenta? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué pasa esto dentro de las iglesias? Porque hemos perdido la responsabilidad como padres de enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué nuestros hijos tienen que llegar a ese punto de tener que divorciarse? Y también dentro del corazón ahora de los hijos. ¿Pero por qué los hijos son así? ¿Por qué no tienen temor de Dios? ¿Por qué son así rebeldes? ¿Por qué son obstinados? Y aquí entramos a otro punto más, también más importante, que vamos a verlo quizá un poquito más adelante, de la liviandad con la que nosotros educamos a nuestros hijos. Hoy se ha perdido la instrucción de la palabra del Señor en los hogares. Ya los padres no se les enseñan. ¿Cuántos de nosotros? Y aquí el Señor me golpeaba y me daba con el chicote. Que a veces no nos sentamos con nuestros hijos a enseñarles. Tenemos la intención, pero la intención no cuenta, la intención no basta. Pensamos, entonces voy a hacer esto, pero no lo hacemos, no lo concretamos, no lo logramos. Entonces ahí entra el amor sacrificial, que yo debo de sacrificarme, debo sacar tiempo, debo de esforzarme en poder saber cómo educar e infundirle, inculcar el temor de Dios en el corazón de mi hijo, de mi hija. Debo sacar tiempo para ellos. Yo debo de sacar tiempo para ellos. Que entiendan quién es el Dios de Israel. Que entiendan quién es su Dios. Porque yo solamente no soy su dueño. Yo no soy el dueño de mis hijos. El dueño de ellos es el Señor. Él es su dueño. Yo solamente soy el encargado de guiarlos hacia Él. Usted es la encargada de guiar a sus hijos hacia el Señor. Pero Él es el dueño. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros hemos perdido la instrucción de la palabra de Dios en nuestros hijos, de formarlos a ellos para que ellos no se críen en confusión, después que lleguen a una edad donde ellos prioricen a Dios en todos los lugares y en todos los sentidos. Prioricen a Dios. Ellos piensen: Dios me está mirando, Dios me está viendo, Dios sabe que estoy haciendo mal, Dios sabe que estoy mintiendo, Dios sabe para dónde estoy yendo, Dios sabe que estoy haciendo esto. Está el temor de ahí en sus corazones, está golpeando su piedra, está golpeando su corazón y está ahí, amado hermano. Entonces el día de mañana, en el encuentro del Señor, ellos ahí saben, y es fácil, llevadera la carga. Gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ahora es importante, amados hermanos, que en
en esto de inculcar la fidelidad, amados hermanos, también está la insistencia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. O sea, que no es si yo quiero, sino es mi deber como padre. El deber suyo como padre es inculcarle la palabra de Dios a ellos. Y no cuando usted diga, no, es que cuando esté un poquito más grande, no. Desde más pequeño, mejor todavía. Y si todavía está en el vientre de la madre, mejor todavía. ¿O no? ¿No es desde el vientre de la madre? Sí, pues. Y ahí entra otro factor, el tacto del varón. De cómo el varón tiene que incluso hasta acariciar a su esposa con el vientre, porque esa seguridad, ese cariño que usted le está entregando de tocar su vientre, hablarle al niño, eso lo está transmitiendo la esposa al bebé. Y ellos también están escuchando. ¿Se da cuenta? Que no todas las cosas son así nomás al azar y que nada tiene importancia. No, todo tiene importancia delante de Dios. Yo soy responsable, instruye al niño en su camino, amados hermanos, como les decía anteriormente. Hoy en día la palabra, al decir nosotros, instruye al niño en su camino, instrúyalo, porque cuando fuere viejo no se va a apartar. Sí, es verdad, pero solamente es un cliché en nuestros labios. Y hoy en día en la iglesia pasa esto, es un cliché solamente esa palabra. Se impone el pensamiento del padre o de la madre, pero no se enseña el valor de la palabra. Y también se prioriza la educación secular. No es que tienen que estar en la universidad, tienen que irse a un instituto, al mejor instituto, tienen que ser el primero en el colegio, sí, tienen que ser el primero en el colegio, tiene que llegar a la universidad, sí, tiene que llegar a la universidad, tiene que sacarse buenas notas, sí, tiene que sacarse buenas notas, pero ¿no es mejor la palabra? ¿No es mejor el temor de Dios? ¿Sabe por qué? Porque si él tiene temor de Dios, amado hermano, ¿qué es lo que decía en el salmo anterior? Dios va a bendecir la obra de sus manos. Entonces cuando él llegue al colegio, Dios le va a dar la gracia, le va a dar la sabiduría y va a ser el mejor en su clase. Cuando llegue a la universidad, va a ser el mejor en la universidad y va a tener prosperidad en todo lo que él haga. ¿Por qué? Porque hay temor en su corazón, en el corazón del niño y en el corazón del joven va a haber temor de Dios y Dios va a bendecir la obra de sus manos. Pero hoy en día solamente los padres lo único que hacen es priorizar la educación secular, pero nada más que eso. Y la educación espiritual queda secundario. ¿Y no es mejor primero lo de Dios y después lo demás? ¿No es así que lo que dice la Escritura? Buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué saca el niño o qué saca el joven? ¿Qué saca el adolescente con el ser el mejor en la universidad, tener un buen título, ser y lejos de Dios? ¿No es cierto? Somos mejores en la universidad, queremos lo mejor para nuestros hijos. Es cierto, es bueno, amado hermano, es bueno. Pero ¿no es mejor la palabra del Señor? ¿No es mejor el temor de Dios en el corazón de mi hijo que todas las demás cosas? Hay cosas, amados hermanos, que no las podemos... No se pueden decir solamente por decir y poner pañito blando. Hay cosas que hay que hablarlas con verdad. No puedo ocultar. ¿Por qué? Porque yo también soy responsable. La fidelidad no es solo permanecer físicamente presente como padre, no es solamente permanecer físicamente presente, no, yo tengo que pensar en el bienestar de mi hijo, de formar en él el valor de fidelidad hacia Dios. No es solamente ser un padre presente, no, yo debo ser un padre activo en formar el carácter de mi hijo, en discipular, para que él ame a Dios con verdad.
No que ame a Dios solamente por palabra y por circunstancia. Que ame a Dios solamente en los momentos que Él lo necesita. Porque a veces así son los hijos. Cuando necesitan a Dios, están aquí en la casa del Señor. Pero cuando no necesitan al Señor, los padres delegan la formación y la crianza en el sistema educativo. Pero la fidelidad cristiana implica asumir personalmente la formación espiritual de nuestros hijos. La familia, mire lo importante lo que es la familia. La familia es el primer altar. ¿Dónde se formó la iglesia? ¿Se formó en los templos o se formó en las casas de los hermanos? La familia es la primera iglesia, la familia es la primera escuela. Amado hermano, yo tengo que inculcar en mi hogar que mi hogar sea un altar para Dios. Mi hogar tiene que ser la primera iglesia, porque si la iglesia en el hogar está bien, entonces la iglesia también aquí está bien. Si en mi casa yo le enseño la palabra del Señor, él va a saber corresponder a la formación que Dios le está dando aquí dentro de la casa del Señor. Si él me aprende a obedecer a mí, entonces va a aprender a obedecer al Dios del cielo que no le ve. La fidelidad es fundamental, pero la fidelidad es un acto y es una consecuencia de yo haberle infundido el temor de Dios en su corazón. El valor ordena todo lo demás. El temor a Dios ordena todo lo demás. Ordena que él pueda amar a Dios y ordena, amado hermano, que él pueda tener fidelidad hacia el Dios. El tercer valor, amados hermanos, temor. Es un temor a la santidad de Dios, con profunda reverencia. El temor del hijo hacia Dios tiene que ser un temor a la autoridad de Dios y a su palabra. En el mundo, amados hermanos, donde Dios hoy en día es una figura decorativa, en muchas familias y donde muchas familias viven como si Dios no existiera, el temor de Dios es la columna vertebral que sostiene cada valor cristiano auténtico. Por eso Salmos 128, versículo 1 al 4. Salmo 128. Salmos 28, 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a... ¿Qué es lo que trae el temer a Dios? Bienaventuranza. Sí, continuamos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Dios. Y esto va para ambos, tanto para el hombre como para la mujer. Si usted, como hija de Dios, teme a Dios, téngalo por seguro que Dios la va a bendecir. Y lo mismo para el varón. Si usted teme a Dios, téngalo por seguro que Dios lo va a bendecir. Porque ¿qué es lo que leemos en el Proverbio número 3? Hijo, ata la ley de Dios en tu corazón, porque todo lo que tú vas a hacer, Dios lo va a prosperar. Dios te va a proveer para todo. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Vas a tener un marido excelente, un marido que teme a Dios. Vas a tener una esposa que teme a Dios. Vas a tener hijos que teman a Dios. Pero ¿dónde parte? Parte en ti primeramente.
Por eso las hermanas que todavía están solteras, prioricen un marido que tema a Dios. Los hermanos que están solteros, prioricen que ame a Dios. Porque si ama a Dios esa persona, entonces todo va a ir bien y hay bendición detrás de ello. Gloria sea el nombre del Señor. Porque mire si Dios no se quiere. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Si usted teme a Dios y usted obedece a lo que Dios quiere, cuando dice aquí al hombre, le está diciendo en este caso, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Ahora, cambiemos. Tu esposo será como vid para ti. Será como torre fuerte para ti. Si el varón que tú escoges prioriza a Dios y no lo escojas tú, deja que Dios te lo escoja. Gloria sea el nombre del Señor. Si Dios te lo escoge, Dios te va a dar un buen marido y será de bendición, de rica bendición para ti, porque ambos se ayudarán, ambos se complementarán. Tus hijos serán como plantas. Los hijos no serán una carga. A veces nuestros hijos son una carga. Son una carga. Se vuelven una carga. Le dan la vuelta, la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque lo que yo no hice, lo vuelve a hacer mi hijo. Y el patrón se sigue repitiendo. Y se sigue repitiendo. El patrón se sigue repitiendo, amado hermano. Lo que yo no le enseño a mi hijo, se sigue repitiendo. La bendición familiar fluye directamente del temor de Dios. Sin temor de Dios, el amor se convierte en un sentimentalismo barato y la fidelidad se convierte en un pacto vacío. Por eso cuando no hay una bendición de Dios, el amor se convierte en algo un sentimentalismo barato. Cuando la familia vive con reverencia constante a Dios, amado hermano, cada valor encuentra su raíz y su propósito. Y en eso Dios, amado hermano, no es deudor. Dios cumple, Dios responde, Dios da, amado hermano, y Dios lo va a hacer en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a lo que está viendo en ese hogar. Dios va a ser fiel a lo que está viendo en ese varón y en esa mujer. El Señor mismo lo mostró al hablar del hombre sabio que edificó la roca. ¿Qué dijo el Señor? Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿a quién lo va a comparar el Señor? ¿A quién lo compara el Señor? A un hombre que está escuchando. A un hombre que supo entender lo que Dios le está diciendo, que supo captar lo que Dios quiso decirle, lo que Dios quiso mostrarle, lo que Dios quiso advertirle. Porque ¿qué dijo el Señor? Si no escuchas, van a venir los vientos, van a venir las lluvias, van a venir las tormentas, y cuando tú creas que tu casa está firme, la casa se te fue. Porque no cimentaste sobre la roca. Si yo no le enseño a mis hijos a edificar sobre la roca, cuando llegue el momento de la lluvia, de la prueba, ¿podrán sostenerse? Por eso es que el Señor le dice: bienaventurado aquel que teme
Y cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por eso la gracia y la sabiduría del Señor de dar unas palabras justas, precisas, amado hermano, para que usted entienda que si usted no hace caso, hay consecuencias. Y tenemos que lamentar, tenemos que llorar, tenemos que sentirnos frustrados, sentir que todo... ¿De qué vale la pena? ¿De qué sirvió el sacrificio? De todo el esfuerzo que usted hace por educarlo, por amarlo, por tenerlo. ¿Dónde queda el sacrificio suyo? Los hijos se lo echan al bolsillo. Todo el esfuerzo que usted hace, escuche bien los hijos, todo el esfuerzo que hacen los padres para poder sacarlos adelante, pero el día de mañana ustedes se lo echan al bolsillo. Con su rebeldía, con su obstinación, con su forma de ser, no les gusta someterse, no les gusta hacer las cosas como el Señor les llama, entonces se echan al Señor, se lo echan al bolsillo. No me interesa tu palabra. Aquí mando y ya se hace lo que yo quiero y lo que yo digo. No lo dicen así, pero es que es lo que está haciendo. Por eso es que cuando el hijo llega a ese momento, llega ¿por qué? Porque yo no lo supe instruir. Y pasan situaciones tristes, amado hermano. Nosotros como familia hemos tenido que vivir momentos tristes, dolorosos. Hace pocos días, semanas, una de mis hermanas nos dijo: yo los conozco a ustedes. Yo sé quiénes son ustedes y cómo piensan. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Rebajó el estándar de Dios, lo rebajó a su nivel y a sus pensamientos. ¿Es correcto eso? No es correcto. No es correcto que mis pensamientos tengan el estándar de lo que la palabra dice. No se puede. Por eso es que es importante, amado hermano, que nosotros entendamos que el inculcarle, enseñarle desde chiquitito, que ellos entiendan lo que es el temor. Y aquí entra lo que la hermana decía anteriormente. Por eso es que deben haber Esther. Que piensen, que entiendan que no solamente se está salvando usted, está usted salvando otras generaciones. Generaciones futuras que no han nacido. Niños que no han nacido. Para que esos niños que no han nacido no sigan el mismo patrón de abuso, de maltrato, sino que puedan ser educados en un hogar sano, donde los padres se amen, se respeten. Porque hoy en día los varones hacen y deshacen, y las mujeres lo mismo. Hacen y deshacen con sus maridos. ¿Es el diseño de Dios? No es el diseño de Dios. Dios no diseñó ese diseño de matrimonio. No, Dios diseñó estándares, y estándares, amado hermano, de valores para que el niño crezca con temor a Dios. Porque él, si él crece así, va creciendo, el día de mañana va a tener un hogar sano. Y su hijo va a construir otro hogar sano. Los niños se crían en confusión.
Es normal. Bueno, a mi mamá no le resultó. Yo también hago lo mismo. Voy a ir si resulta, resulta. Si no resulta, bien. Y vuelve el ciclo. Bendito sea el nombre del Señor. Cualquiera pues que oye estas palabras las hace, será como un hombre prudente. Esa roca es la palabra de Dios. Pero solo aquellos que temen al Señor y toman en serio ese temor a Dios, su familia no queda a la merced de las corrientes culturales. ¿Por qué? Porque esa familia, ese hogar, ese matrimonio tiene un ancla eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Si entendemos esto, entonces nos damos cuenta de que el ataque actual contra la familia y los valores cristianos no es un accidente simplemente, sino que es una estrategia que Satanás ha buscado, ha diseñado desde siempre. Y la raíz, amados hermanos, es Él. Es nuestro enemigo que busca cómo destruir la familia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien. Amado hermano, Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude. Para que nosotros, amado hermano, como padres, tengamos la responsabilidad de inculcar a nuestros hijos el temor a Dios. Si nosotros como padres les enseñamos y nos damos el tiempo de priorizar a nuestros hijos van a crecer en el temor de Dios. Y todo lo que ellos hagan, Dios les va a bendecir la obra de sus manos. Gloria sea el nombre del Señor. Como padre, yo tengo la responsabilidad de hacerlo en un amor, y no en cualquier amor. Debo hacerlo en un amor sacrificial. Como padre, y ellos también tienen la responsabilidad de hacerlo en fidelidad, y yo también como padre en fidelidad a Dios. El ser fieles los unos a los otros. ¿En qué sentido? En que, amado hermano, yo tengo que ser fiel a mis hijos y ellos también fiel a nosotros. Debo de inculcarle el temor. ¿Para qué? Para que ese temor sea un temor reverencial a la santidad de Dios y a la deidad a la cual servimos, porque no servimos a cualquier Dios. Servimos a un Dios vivo. No es un Dios cualquiera, es un Dios vivo, que Dios te está mirando. Dios te está observando. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce mis pensamientos. Dios nos ayude a esta gran responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Y Dios nos dé la gracia, Dios nos dé sabiduría, y Dios nos dé inteligencia. Y también, amados hermanos, la fidelidad de poder cumplir a los estándares de los valores cristianos que hoy en día la familia ha dejado de lado. Oremos al Señor.